Hola, buenos días. Esta es una presentación para el Instituto Tecnológico de Tijuana. Presento a Pelea Emilet Mayorga Roblero para la materia Estadística Inferencial 1 del docente Juan Morales para la carrera de Ingeniería Industrial. Esta presentación corresponde a la actividad 1 de la unidad 5. Como parte del contenido de esta unidad se vio lo del capítulo 10, que es el apartado 10.2, correlación, y del 10.3, regresión. Como parte del apartado 10.2 tenemos la correlación. Pues aquí dice que la correlación es una medida de la relación covariación lineal entre dos variables cuantitativas continuas X y Y. La manera más sencilla de saber si dos variables están correlacionadas es determinar si covarían, o sea, varían conjuntamente. La covariación no implica necesariamente casualidad. La correlación puede ser fortuita, como es el caso clásico de la correlación entre el número de venta de helados e incendios, debido al efecto de una tercera variable, la temperatura ambiental. También nos dice que la correlación es en esencia una medida normalizada de asociación o covariación lineal entre dos variables. Esta medida o índice de correlación R puede variar entre -1 y +1, ambos extremos indicando correlaciones perfectas, negativas y positivas respectivamente. Bueno, aquí nos dice que entre más acercado al 0 no existe la correlación, y entre más acercado al +1 es una correlación positiva, y mientras más acercado esté el resultado al -1 es una correlación negativa, respectivamente. Nos marca que un valor de R es igual a 0, indica que no existe relación lineal entre las dos variables. Una correlación positiva indica que ambas variables varían en el mismo sentido. Una correlación negativa significa que ambas variables varían en sentidos opuestos. Lo interesante del índice 2 de correlación es que R es en sí mismo una medida del tamaño del efecto, que suele interpretarse de la siguiente manera. Tenemos una correlación depreciable donde R es mayor que 0.1 en valor absoluto, y la correlación baja, que es de 0.1, que es mayor a R, mayor a 0.3, y la correlación mediana, que es de 0.3, mayor que R y mayor que 0.5, y la correlación fuerte o alta, que es R mayor a 0.5. Bueno, continuando, nos marca que la correlación se define en términos de la varianza S elevada al cuadrado de las variables X y Y, así como la covarianza con relación de X y Y, por lo tanto, una medida de variación conjunta de ambas variables X y Y. El coeficiente de correlación representado por R se trata de probar la hipótesis de que R es igual a 0, es decir, buscando rechazar la hipótesis nula de donde R es igual a 0. Tenemos dos maneras de retar la hipótesis nula, y igual a I usando Z menos la correlación y I mediante el estadístico I. Bueno, mencionando lo anterior, se va a simplificar lo anterior, se va a poner en práctica lo que es en este ejercicio, que es ejemplo tamaño del cerebro e inteligencia. Nos marca. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Church-Wessler de un grupo de sujetos según datos de Stablitt y Bronstein, Hetzai, Antilenchi, Quality in Monozygote Twins de tramo H. al Neuli, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente. Bueno, se cuenta con dos primeras preguntas del ejercicio.
marcando la primera con hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal en el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y 2, parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Entonces, al momento de tener los datos que nos dicen el tamaño de los cerebros en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. También tenemos los 10 datos respectivamente del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Como se puede observar, entre más grande se hace el tamaño del cerebro, va intelectual el coeficiente intelectual. Para ello, para dar contestación a las primeras preguntas, donde dice que hay evidencia suficiente para conducir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual, pues se va a corroborar con Minitab. Okay. Ok, pues aquí ya se tienen capturados los 10 datos que nos presentó en la tabla anterior, siendo la columna del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Y para obtener la correlación, que es lo que nos marca el ejercicio, vamos a posicionarnos en la parte superior del programa, vamos a seleccionar estadística básica, y vamos a seleccionar la opción que dice correlación. Como nos dice que la correlación no depende del orden de los factores, entonces no afecta la posición, entonces se va a seleccionar las dos variables, en este caso pues pueden ser las que estén, en este caso son 2. Y aquí en la parte de abajo vamos a utilizar el método de correlación de Pearson y se va a utilizar el de Spearman. Entonces, como no nos maneja el programa un nivel de significancia, se va a utilizar el que común es, que es del 95% de confianza, y le vamos a dar a aceptar. Ok, bueno, ok, pues aquí ya el programa nos arroja que es bueno, aquí nos marca una gráfica dependiendo de la versión de Minitab que tengas. Aquí ya tenemos los valores de correlación de Pearson, que es de 0.179, con un valor de P de 0.620. Y aquí en este método se van a utilizar los números. Ok, entonces aquí el valor de P nos marca que entre más acercado estemos, y pues sería una correlación positiva, y mientras estemos alejados del 0, en este caso el -1 va a ser una correlación negativa. En este caso pues estamos más acercados al 1, entonces se puede decir que hay una correlación positiva si existe una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Para ver esta información gráficamente, para saber cómo llegamos a este resultado, vamos a utilizar vamos a hacer una gráfica, lo vamos a hacer por medio del asistente. Vamos a seleccionar regresión,
con el asistente nos va a arrojar esta parte. Y aquí vamos a utilizar regresión simple. Y como decimos que vamos a estar utilizando una correlación, se va a estar utilizando el Y, que es el coeficiente intelectual, y en el eje de la X va a ser el tamaño del cerebro. Bueno, aquí se va a seleccionar una simple, que es elegir para mí, y el nivel de significancia, como no nos marca el ejercicio, cuál es el nivel de importancia, se va a ver el que mayormente se utiliza. Y aquí el nivel de confianza pues va a correr al 0.05. Vamos a dar a aceptar. Ok, pues ya tenemos nuestras tablas que nos marcó. Vamos a agarrar esta, esta. Aquí nos marca que Y representa el coeficiente intelectual y que es esta parte, y X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Y dice, existe una relación entre Y y X, es decir, existe una correlación entre el coeficiente intelectual y el cerebro, y nos marca que sí. Nos marca que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, porque P es mayor que 0.05. Nos dice, esta prueba se basa en el nivel de riesgo A que usted está dispuesto a aceptar al incluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Y también nos marca el porcentaje de variación aplicada por el método, y nos marca que el método de regresión puede explicar 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual. Y nos dice que es una correlación positiva, como nos muestra en el gráfico. Nos dice que la correlación no es estadísticamente significativa, pero es positiva. Nos dice la correlación mide que también describe una línea recta la relación entre Y y X, y su valor varía de -1 a +1. Las relaciones más fuertes están más cerca del -1 o +1, mientras que las relaciones más débiles se acercan más a 0. Entonces aquí se puede ver que está más acercado a 1. Entonces, y acá también nos marca que la ecuación ajustada para el modelo lineal se describe a relación entre Y y X es Y igual a 71.83 más 0.0212X. Esta es nuestra ecuación ajustada a la... bueno, esa es nuestra ecuación ajustada a la correlación. Y por esta parte tenemos... Ok. Y en esta tenemos un valor lineal de 0.00. El valor de P modelo va para el 0.620. El valor de P término lineal es de 0.20 y la desviación estándar de los residuos que nos marca en 15.24. Y el modelo alternativo cuadrático en esta gráfica se puede observar el símbolo, y cada punto representa uno de los coeficientes intelectuales. Por ejemplo,
Este icono, bueno, este dato nos está mostrando el dato que es un poco común, como se puede observar. Es el dato que está más alejado a la línea o al grupo de datos que se tiene en esta parte. Son alejados, pero no es tan disperso como el punto de acá, que se encuentra en la fila 4 con tamaño del cerebro de 1285 y el coeficiente intelectual de 102. Al igual y ok, también tenemos esta gráfica de acá, también tenemos esto de acá. Aquí tenemos residuos versus valores ajustados. Tenemos residuos grandes, cobertura fuerte, conglomerados y variación desigual. Busca patrones tales como una cobertura fuerte o conglomerados que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero e identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Por el último se va a mostrar el informe de predicción. Por último voy a mostrar este que es el informe de predicción. Y aquí ya tenemos nuestra tarjeta de información donde nos dice que, a ver, ok, pues aquí ya nos marca nuestra gráfica de predicción. Ya se ve más distribuidos los datos. Tenemos de X y Y pronosticada, son los valores que se pueden ver posiblemente. Y vamos a checar también nuestra tarjeta de informe. Y aquí ya nos marca que el tamaño de su muestra pues es 10. No es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Pues las medidas de la fuerza de la relación entre R cuadrado y R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa debemos utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Y aquí nos marca que los datos tienen un valor de X poco común, lo que se marca como el punto rojo, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Y también nos dice que debido a que usted tiene menos de 15 puntos datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Y como ajuste del modelo, nos dice que la muestra cubre adecuadamente el valor de X y el modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura de los datos. Entonces la línea se ajusta adecuadamente a sus áreas de interés especial. Y con todas estas gráficas y con lo anteriormente dicho, se da concluido el primer ejercicio del subtema 10.2. Continuamos con el siguiente ejercicio, que es ejercicio de calentamiento global. Nos dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en parte por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Air Quality Institute,
¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido del CO2? Bueno, nuevamente, para poderle dar solución a la correlación o para saber si realmente existe una correlación lineal entre la temperatura y el CO2, pues aquí ya tenemos nuestros datos. Y pues es nuestra temperatura en centígrados y el CO2. Vamos a utilizar Minitab. Vamos a abrir el archivo donde ya tenemos capturado los 10 datos. Okay. Muy bien. Aquí ya están capturados nuestros datos de nuestros CO2, parte por millón y nuestra temperatura. Para esto se va a volver a utilizar lo mismo, estadísticas básicas, y vamos a buscar la correlación. Pues agregamos nuestras variables, no importa nuestro acomodo, y le vamos a dar aceptar. Ok. Aquí nos está diciendo que hay una correlación de 0.892. Aquí pues nuestra método es Pearson y nuestros datos son 10 datos de 10 muestras que se tienen. Y pues tenemos nuestro valor de P de 0.01. Para poder explicar mejor estos datos, nos vamos a ayudar de asistente, regresión simple. En la columna Y vamos a poner la temperatura y la columna X vamos a poner partes por millón y vamos a poner elegir por mí y vamos a poner y le vamos a dar aceptar. Bueno, en este caso nos marca que Y representa la temperatura en grados centígrados y X el dióxido de carbono por parte por millón. Nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí. Nos dice que sí existe una relación porque P es porque P es mayor que 0.01. En este caso se tiene como resultado 0.89 y 0.89 es alejado del 1. Entonces se tiene una correlación positiva como se puede observar. Aquí se puede observar en la gráfica. Y ok, podemos observar en la gráfica de acá abajo también que la correlación positiva R es igual a 0.89, que indica que cuando dióxido de carbono parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Y que y también nos dice que el modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en temperatura C. Pues que se debe a eso es debido a la temperatura de grados centígrados y nos dice que tenemos una R cuadrada de 79.56. También nos muestra la ecuación
ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x, que es de y igual a 10.48 más 0.010092x. Pues esta es la ecuación ajustada para el modelo. Tenemos, ok, tenemos aquí lo que es nuestra temperatura parte por millón. Tenemos marcada nuestra R cuadrada ajustada, que es 77.01%. El valor de P en el modelo es de 0.01. La desviación estándar de los residuos es de 0.113, que es estadísticamente significativa. Y aquí en la gráfica de residuos versus ok, y pues aquí no tenemos valores alejados. Tenemos nuestro informe diagnóstico, nuestros residuos versus valores ajustados. Aquí tenemos nuestras gráficas y aquí qué patrón o qué gráfica podemos decir que tenemos nuestros residuos grandes. En este caso pues podemos decir que tenemos residuos grandes, ya que es algo similar donde donde los residuos grandes no son ajustados adecuadamente por el molido, debido a que estos puntos pueden tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Entonces, esto se influye más acá y podemos decir que tenemos una gráfica con residuos grandes. Y pues aquí la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de proyección del 95%. Y pues se pueden ver, los datos se encuentran más apegados y distribuidos a lo que es la línea en el valor Y. Y por último, en nuestra tarjeta de informe, dice que el tamaño de muestra pues es n es igual a 10. No es lo suficientemente grande para promover una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Y pues aquí dice, no hay puntos de valores poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Aquí no nos marcó ningún puntito en rojo. La normalidad, debido a que si tiene menos de 15 datos, se debe tener cuidado en interpretar el valor de P. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Y pues aquí en ajuste del modelo, la muestra calcula adecuadamente el rango de valores de X. La modelo ajusta apropiadamente cualquier cobertura de los datos y que se evite un ajuste excesivo. La línea se ajusta adecuadamente en curvas de interés especial. Y nuevamente con esto se le da solución al segundo ejercicio y el subtema 10.2 de correlación. Continuando con la presentación, tenemos el subtema 10.3, que es regresión, donde nos dice: el análisis de regresión es una herramienta de frecuente uso en estadística, la cual permite investigar las relaciones entre diferentes variables cuantitativas. Esto mediante la formulación de ecuaciones matemáticas y la determinación de la estructura de dependencia que mayor exprese la relación, lo que es analizado a través de la regresión. Una vez determinada la estructura de esta dependencia, la finalidad última de la regresión es llegar a asignar el valor que toma la variable Y en un individuo del que conocemos que toma un determinado valor para la variable X, para las variables X1, X2 hasta Xn. Asimismo, en el caso bidimensional, dadas dos variables X y Y con una distribución conjunta de frecuencias, X subíndice Y
Y subíndice J, llamamos regresión de X sobre X igual a Y sobre X a una función que explica la variable Y para cada valor de X, y llamaremos regresión de X sobre X sobre Y a una función que nos explique la variable X para cada valor de Y. Hay que, bueno, pues hay diferentes tipos de regresiones. En este caso nada más se va a mencionar lo que es la regresión de la media. Aquí podemos decir que es la primera aproximación a la determinación de la estructura de dependencia entre una variable y otras variables x subíndice 1, subíndice 2 o x subíndice n. Es la llamada regresión de la media, que es la regresión y que es regresión en sentido estricto. Consideremos el caso binomial, donde la regresión x es donde y sobre x en sentido estricto de la media. Para entender un poquito más lo anteriormente mencionado en el conceptos, vamos a darle solución al primer ejercicio del 10.3 regresión, el cual nos marca ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, para esto primero se va a determinar lo que es las gráficas. Se va a abrir el programa de Minitab. Aquí está. Ok, pues aquí ya tenemos capturado nuestros 40 datos entre edad de los hombres y tamaño de la cintura respectivamente. Para realizar las gráficas vamos a utilizar estadística. Vamos a utilizar regresión y vamos a utilizar la gráfica de línea ajustada. En este caso, vamos a decir que Y, que es la respuesta, va a ser una variable dependiente y vamos a utilizar el tamaño de la cintura de los hombres, y en predictor X vamos a decir que es la edad de los hombres. El tipo de modelo de regresión va a ser lineal. En gráficas vamos a utilizar el regular, y en gráficas residuos aquí en gráficas residuos vamos a seleccionar que nos arroje 4 en 1. Aceptar. Opciones va a ser el 95% de confianza y le vamos a dar aceptar. Sí. En resumen, ok. Aquí en resumen de la información nos marca que ok, aquí sí. En resumen tenemos una desviación estándar de 5.58, una R cuadrada del 71.41 y la R cuadrada ajustada del 70.66%. En este punto, donde nos dice que R cuadrada ajustada es del 70.66, nos está diciendo que se le atribuye a la edad de los hombres. También nos dice que tenemos un análisis de varianza, tenemos una regresión de 1, un error de 38 en un total de 39 datos. También tenemos el valor de P, que es de 0.000. La primera gráfica nos muestra el tamaño de cintura de hombres
que es igual a 59.64 más 0.6259, que es la edad del hombre. Tenemos S, que es de 5.58, R cuadrado de 71.4 y R cuadrado ajustado al 70.7%. Nos están dando los valores. Okay. Y aquí tenemos un valor alejado que está en la fila 12, que es la edad del hombre de 73, un tamaño de cintura que es de 103.3. Aquí, en este lado, tenemos nuestras gráficas de residuos para tamaño de cintura. Aquí podemos ver que en nuestra gráfica tenemos aquí nuestra gráfica de residuos, los datos demasiado pegados a lo de la línea roja. Aquí tenemos nuestro histograma. Podemos ver cómo los datos se encuentran distribuidos uniformes. Podemos ver que sí se puede formar la campana de Gauss bastante uniforme. Y pues aquí tiene nuestra orden de desviación y nuestro valor ajustado. Bueno, para dar continuación a lo que es las predicciones, vamos a hacerlo de forma manual. Vamos a utilizar la calculadora. Bueno, ok, pues aquí ya tenemos estas gráficas. Aquí tenemos nuestras gráficas de residuos. Como nos marca el... Ok, pues aquí nos está pidiendo que determinemos la ecuación de regresión y la gráfica de residuos y la predicción. La ecuación de regresión ya la tenemos aquí. Es en esta parte. Esta es nuestra ecuación de regresión. Y nuestras gráficas de residuos son 4, nos muestran de 4 valores, de 4 formas diferentes. Ya nada más nos faltaría eh, ok, pues ahora nos vamos a hacer la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para hombres a la edad de 20, 40 y 60 años. Para realizar esto, vamos a utilizar nuestra ecuación que nos marcó acá. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a sumar 59.64 más 0.6259. A esto lo vamos a multiplicar por 20 y nos da un total de 72.105, bueno, 16 redondeando. Entonces nos dice que el tamaño de la cintura para una persona de 20 años va a ser de 72.16. Y exactamente, vamos a hacer exactamente lo mismo para la persona con 40 años en base a la fórmula 62.59 y a esto lo vamos a multiplicar por 40, nos da un total de 84.67, un total de 84.68 centímetros de cintura para un hombre de edad de 40 años y para un hombre de
Ok, espérame, más. Y para un hombre de 60 años. Y nos da un total, bueno, nos da un total de 79.19, 79.2 para un hombre de 70 años. Y pues esta es una forma de calcularlo. Vamos a utilizar también el asistente. Nos vamos a regresión simple. Utilizamos pues la tamaño de la cintura para hombre en la columna Y y la edad del hombre en la columna X. Vamos a utilizar el nivel de significancia de 0.05 y nos van a marcar unas tablitas. En la parte de acá nos dice que que la relación entre el tamaño de la cintura en centímetros de hombres y la de hombre es estadísticamente significativa, ya que P es menor que 0.05. Y acá ya tenemos también la ecuación de regresión, que es la que ya habíamos obtenido en la primera forma. Y pues aquí ya está marcado con el asistente porque pues es un poquito más visual. Aquí nos dice que el 71.4, que es el porcentaje de la variación en el tamaño de la cintura, en el modelo de regresión. Igual acá en el área verde tenemos el coeficiente de relación, que es de 0.85, indica que que existe una correlación positiva, y cuando el tamaño de la cintura del hombre aumenta, también tiende a aumentar este su edad. Bueno, nos marca que cuando la edad del hombre aumenta, también la cintura del hombre también tiende a aumentar. Entonces, esta ya la revisamos. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Aquí tenemos una gráfica de regresión ajustada, los valores de R cuadrada y los valores de p-value, donde se ajustarían a los modelos cuadráticos, tomando en cuenta la desviación estándar. Para los residuos hay un valor inusual que aquí nos marca, y nos marca inusual pues porque la edad de los demás hombres está entre los 20 y 60 años, y en este caso esta persona tiene 73 años, entonces por eso nos marca en rojo, y es un valor atípico. Y de igual manera aquí se encuentra la ecuación de la regresión. Este, en esta parte, pues tenemos los diferentes tipos de patrones. Aquí checamos que el patrón que más coincide pues es el de residuos grandes. En la parte de atrás tenemos, ok, y pues aquí en la parte de acá tenemos nuestra tarjeta de informe. Tenemos que la muestra es lo suficientemente grande como para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación, que pues sería n igual a 40. Y entre, entre los datos poco comunes, pues nada más se encuentra uno. Y aquí, pues, por medio de la normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y podrá ser no exacto. Y pues aquí tenemos unas recomendaciones para el ajuste del modelo, que ya sería como la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X. El modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura. Y pues, en, y pues de igual manera,
Aquí ya tenemos las predicciones. Ya se había sacado de la manera manual, pero en este caso el asistente nos da las predicciones de los 15 hasta los 75, incluyendo el dato menor al dato mayor y los intermedios también. Entonces aquí aquí están lo pronosticado, y aquí pues tenemos el de 20, el de 40 y el de 60. Tenemos los datos exactos. Si no nos llegara a dar los datos exactos, pues se buscaría sustituyendo la fórmula en la ecuación de regresión que nos dio también el asistente. Y pues aquí ya tenemos también los otros datos que nos piden, ya lo tenemos como un poquito más visual. Y pues allá aquí nos da todos, pues este es el objetivo para pues eh, pues regresar a estudiar los datos para estudiar la correlación y pues determinar una ecuación de residuos y determinar cuál sería la salida de una entrada. En este caso, la entrada es X y la entrada dependiente. ¿Cuál sería la predicción para Y? Aquí tenemos todas estas predicciones y empezamos de 15 a 75 y pues así es como se concluye este primer ejercicio de regresión. Volviendo con la presentación, bueno, así es como se concluye. Y vamos a continuar con el siguiente. De edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción en base a estos resultados de cuál sería el tamaño de la cintura para mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. En este caso igual vamos a utilizar el programa de Minitab, donde ya tenemos registrados nuestros datos. Ok, pues aquí ya tenemos capturados los 40 datos respectivamente de la edad de las mujeres y la cintura en centímetros. Respectivamente vamos a estar utilizando estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Y aquí pues en respuesta va a ser que es el tamaño de la cintura y la predicción va a variar conforme a la edad. El tipo de regresión es lineal. Gráfica va a ser la gráfica regular y vamos a pedir 4 en 1. Y vamos a dar a aceptar. Y pues aquí ya nos marca nuestra gráfica de línea ajustada. Pues aquí nos marca nuestra ecuación de regresión. Y va a ser cintura de hombres en centímetros cintura en centímetros mujeres igual a 54.12 más 0.895 para la edad de mujeres. Dice que tenemos una regresión cuadrada ajustada del 74.7 que está sujeta a las edades de las mujeres. En este caso tenemos una regresión cuadrada del 75.3%. Y ok. Igual en la parte de acá arriba nos sale nuestro resumen de modelo, que es lo mismo de nuestra gráfica.
y tenemos que un error de 38, un total de 39, una regresión de 1. Nuestro valor de P es 0.0.000. Aquí tenemos ya nuestra gráfica. Ya se ve más distribuidos los datos. Tenemos nuestras gráficas de residuos. Tenemos nuestra gráfica de residuo de valor ajustado. Tenemos nuestro histograma de residuo también. Tenemos y aquí tenemos que nuestra barra de valor de 12 es donde tenemos nuestros valores más altos. Y aquí tenemos nuestra orden de observación. Y aquí pues ya tenemos reflejada la ecuación y la gráfica de residuos. Ahora vamos a hacer la predicción en base a los datos. Vamos a hacer de la misma manera que hicimos en el pasado. Vemos que es para sacar 54.12 más 0.8095. Okay. Y aquí vamos a multiplicar por 18 en este caso. Y tenemos que el valor para el tamaño de una cintura para una mujer de 18 años va a ser de 68.69 o 68.70. Y para la de 36 va a ser igual de la siguiente manera: 54.12, 54.12 y 0.8095. 36 años nos da 83.26. Nos da 83.26. Ese sería el tamaño de cintura para una mujer de 36 años. Y por último, y multiplicado por 54, que es el último que tenemos que hacer. Y tenemos que para una mujer de 54 años va a tener la cintura de 97.83 de centímetros en la cintura. Y también se le puede dar solución a este ejercicio por medio del asistente para hacerlo un poquito más gráfico. Vamos a regresión. En regresión simple, en columna de Y va a ser cintura de hombres, de mujeres, y en la columna X la edad con un nivel de significancia 0.05. Y ya nos dan aquí nuestras tablas de informe. Aquí tenemos que la relación entre cintura de centímetros en mujeres y la edad es estadísticamente significativa, ya que P es menor que 0.05. Y aquí ya nos marca que el modelo de regresión puede explicar 73.35% de variación en la cintura de las mujeres, y la correlación es positiva debido a que R es igual a 0.87, indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura de las mujeres también tiende a aumentar. Y aquí pues ya vemos el gráfico en la gráfica de línea ajustada para el modelo de lineal. Aquí ya tenemos nuestra ecuación también y la misma que habíamos sacado anteriormente. Y vemos cómo los datos están dispersos y que tenemos un valor, un símbolo en la fila 22 que se encuentra alejado. Igual que dice que el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. Para esta ecuación se puede utilizar pues
para predecir adecuadamente los datos. También tenemos en esta tabla, tenemos 4 valores que son atípicos, que se encuentran fuera o muy dispersos, que son los residuos que están muy grandes. Vemos que en la parte de acá nos marca. Y aquí de igual manera nos vuelve a aparecer nuestra ocasión. Tenemos que nuestro R cuadrado ajustado corresponde al 74.70%, nuestra división estándar de los residuos del 5.842, que es estadísticamente significativo, pues ya que P es menor que 0.05. Aquí ya podemos percibir que uno de los valores que están como atípicos, pues es la fila 22 con mujeres de 57 años, debido a que el rango eh, bueno, sí, son 17 años y con el centímetro de 116. Y acá, pues con el centímetro de la cintura de 78.6 en las mujeres de 48, también en las mujeres de 31 y en las mujeres de 32 años. Para el siguiente, pues igual vemos nuestros residuos versus nuestros valores ajustados, pues observamos los patrones, cuál tiende más a acercarse a nuestro valor, y pues aquí vemos que es residuos grandes. Aquí ya tenemos, bueno, vamos a explicar primero esto, que aquí ya se muestra que la muestra es lo suficientemente grande debido a que n es igual a 40, y que aquí tenemos 4 puntos que son de residuos grandes, son los 4 puntitos en rojo que nos marcó la gráfica, que la normalidad no representa ningún problema debido a que los puntos de datos es pequeños y los residuos no están normalmente, normalmente distribuidos, y el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera ser más alto. Para el ajuste del modelo se recomienda que la muestra curve adecuadamente el rango de los valores de X, que el modelo ajuste propiamente a cualquier curvatura. Y ahora vamos a explicar esta, que aquí ya viene más desglosado. Esta es la respuesta para la tercera, para las predicciones. Tenemos que la gráfica de predicción nos marca que la línea roja está ajustada, se ajusta al valor pronosticado de Y para cualquier valor de X, y las líneas continuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Aquí ya tenemos nuestras edades, que va a ser para X. Aquí ya tenemos dispersos los valores. En este caso, que nos marca para la mujer de 18 años, no vienen como tal, aquí en la tabla de valores. Y 18, 36 y 54. 36 y 54. Pues vemos que ninguno de estos valores vienen pronosticados acá, pues ya lo tenemos que hacer de la manera manual. De igual forma ya nos pronostica acá nuestros valores, y así es como se le da la finalidad. Al no encontrar aquí los valores ya se puede hacer manual, como lo habíamos hecho anteriormente. Aquí se le da conclusión al último ejercicio así se le da conclusión a este ejercicio, y aquí pues terminan los ejercicios de la unidad